Buenas tardes para todos, mi nombre es Joan Camilo Marulanda, estudiante de Derecho de la Universidad Ariandina. Sí, el día de hoy vamos a continuar con un tema muy especial del cual hemos venido hablando durante todo el semestre, que es de los bienes jurídicos. Entonces, recordemos que el bien jurídico hace referencia a aquellos valores, principios e intereses fundamentales que son protegidos por la ley. ¿Sí? Los derechos de autor, por su parte, que es del tema que vamos a hablar el día de hoy, son el conjunto de prerrogativas de la ley que se le reconoce a los creadores de obras literarias, artísticas o científicas. Se dividen en dos derechos que lo componen, que son los derechos morales y los derechos patrimoniales, los cuales se encuentran establecidos en la Ley 23 de 1982. Los derechos morales garantizan la integridad de la obra y el reconocimiento de su autoría, es decir, del intelecto de la persona que creó dicho documento, obra o lo que se esté en cuestión. Mientras que los derechos patrimoniales permiten la explotación económica de la obra por parte del autor o de terceros con autorización. El bien jurídico protegido en materia de derechos de autor es la propiedad intelectual del creador y la garantía del reconocimiento de su obra. En el contexto educativo, el plagio vulnera estos derechos y atenta contra la integridad académica, ¿sí? Porque no estamos explotando nuestro conocimiento, sino que más bien estamos explotando y aprovechándonos del conocimiento de otras personas sin ni siquiera darle como ese criterio a esas personas o darles el reconocimiento de que ellos fueron los que dijeron o hicieron alguna cosa. Para fundamentar lo anterior, es importante mencionar la jurisprudencia colombiana. En la sentencia C-276 de 1996 de la Corte Constitucional se señala que la protección de los derechos de autor se fundamenta en la necesidad de fomentar la creación intelectual y garantizar que los autores sean reconocidos y remunerados por su trabajo. Mientras que la sentencia C-155 de 1998 considera que los derechos morales del autor son derechos de rango fundamental. Ahora bien, vale la pena destacar también la opinión de algunos doctrinantes que han hablado de los derechos de autor. Dentro de ellas está la señora Delia Lipsi. Reconocida especialista en derechos de autor y derechos conexos, Lipsi destaca la importancia de los derechos morales como prerrogativas inherentes al autor desde el momento de la creación de la obra. Estos derechos protegen la relación personal entre el autor y su creación, garantizando su integridad y su reconocimiento. Además, enfatiza en los derechos patrimoniales al autor, los cuales le permiten explotar económicamente su obra o creación, siendo esenciales para incentivar la producción intelectual. En el derecho educativo, Lipsi señala que el plagio no solo constituye una violación legal, sino también la falta de ética que socava la confianza y el ámbito académico. Por otra parte, Luis Eduardo Sanabria, en su artículo Conceptualización del plagio en Colombia, aborda la definición del plagio y los conceptos afines, enfatizando en las implicaciones jurídicas y legales que estos conllevan. Señala que en el ámbito educativo, el plagio es una conducta que afecta la integridad académica y que puede acarrear sanciones legales y disciplinarias. Bueno, ya después de haber hablado de toda la parte técnica y conceptualización, que muchas veces la gente dice que es carreta, entonces vámonos a lo que nos conviene o a lo que no nos conviene más bien, que es cuáles son esas consecuencias penales y disciplinarias por incurrir en plagio. Entonces, dentro del Código Penal, el artículo 270 penaliza con prisión de 32 a 90 meses y multa a quien produzca y distribuya o comercialice obras protegidas sin autorización. Entonces ustedes se imaginan, uno no es citar de forma correcta o no darle el reconocimiento a ciertas personas en trabajos académicos, ¿sí? Muchas veces está bien,
Siempre necesitamos argumentos técnicos y argumentos de otras personas que ya han hecho ciertas investigaciones para poder argumentar nuestros trabajos. Pero muchas veces no nos damos cuenta que por no referenciar estamos incurriendo en plagio. Entonces, podemos ir a una cárcel si estos derechos de autor están protegidos y no estamos autorizados para distribuir dicho contenido. Dentro del reglamento de estudiantil del área andina se establecen las faltas leves, graves y gravísimas. Entonces, el plagio dentro del reglamento del área andina se encuentra dentro de las faltas graves. Artículo 106, literal H. Considera como falta grave cualquier acción que vulnere los derechos de autor. ¿Sí? Artículo 108. En caso de plagio, la actividad académica involucrada podrá ser calificada como cero. ¿Sí? Es decir, por no citar o por poner cosas que no debemos poner, nos podemos ver involucrados en una situación difícil, que es incluso perder la materia, porque un cero dentro de una calificación puede ser fatal. ¿Sí? Y en el artículo 109 nos dice que puede incluir una suspensión temporal. Ahora bien, ¿cómo prevenir el plagio en los ambientes educativos? La primera y la más importante, uso adecuado de las citas y referencias. Fácil, aplicando las normas APA 7, ¿sí? No debemos de ser magos, no nos las debemos de saber de memoria, pero pues ustedes se meten en la página oficial norma APA 7 y ahí le aparece cómo referenciar un texto, cómo referenciar un video, cómo referenciar una imagen, ¿sí? Para no incurrir en ese plagio, ¿sí? Muy importante también citar la autoría propia, si usted sea el que haga o el que tome una foto o lo que sea, empecemos con nosotros mismos. Si nosotros hacemos algo, referenciémonos nosotros ahí. Otra forma también de prevenir el plagio es dar un uso adecuado de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces hay plataformas de detección de plagio. Entonces utilizar esas herramientas. Está pues el Turnitin, ¿sí? Pero pues si no podemos usar Turnitin, entonces hay muchas otras plataformas que son también gratuitas, que nos permiten detectar dónde estamos cometiendo plagio y quizás si no lo tenemos referenciado. Por parte de las instituciones educativas, pues capacitación en ética académica, fomento de la creatividad, ¿sí? Tanto nosotros mismos como alumnos, siempre motivarnos a crear cosas nuevas, también desde las instituciones educativas, enseñarle a los estudiantes a explotar su conocimiento, ¿sí? Y no todo copiar y pegar. Y tener una conciencia de las sanciones, ¿sí? Muchas veces lo que nos digan no le ponemos cuidado, ¿sí? Pero si nos ponemos a mirar las sanciones, quizás ahí sí de pronto razonemos un poquito y veamos todo lo que nos puede pasar por no citar correctamente o no investigar o no explotar nuestro conocimiento. En conclusión, el respeto por los derechos de autor en el ámbito educativo es fundamental para la integridad académica y la formación de profesionales éticos. Las normativas colombianas y el reglamento estudiantil del área andina establecen sanciones claras para quienes incurran en plagio, enfatizando la importancia de fomentar una cultura de respeto a la propiedad intelectual. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por su atención. Esto fue todo por el día de hoy. Hasta luego.